Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer un ensayo autobiográfico sobre la vida de Mark Twain, un escritor pues sumamente importante para la literatura norteamericana, el autor de obras tan maravillosas como Las aventuras de Tom Sawyer o Las aventuras de Huckleberry Finn. Vamos a abordar un poquito quién fue, dónde nació y también vamos a hablar, como siempre, de la polémica que se vivió en los últimos años de la vida de Mark Twain cuando él creó un club de niñas entre los 10 y los 16 años. Entonces vamos a hablar también de este tema porque es parte de la vida del escritor, siempre con respeto, con amor. Recuerden que cuando yo traigo a colación en mi canal la biografía de un escritor famoso es precisamente porque lo admiro, porque he leído sus obras, porque lo respeto. Y lo que estoy intentando es simplemente hacer un acercamiento más humano, o sea, no solamente conocer el autor por su obra, sino también conocer esos secretos intrínsecos de su vida que de una u otra manera influenciaron la escritura de sus magnas obras. Entonces, todo es con respeto, con cariño, y sé que les va a gustar mucho la vida de este hombre porque indudablemente Mark Twain fue un hombre que nació sin nada y que a través de su trabajo, su esfuerzo, su disciplina a la hora de escribir, logró crearse un nombre en la literatura. De hecho, el mismo Ernest Hemingway en una ocasión dijo que había un antes y un después en la literatura norteamericana con la existencia de Mark Twain. Y indudablemente yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, pues es una figura que no está exenta de polémica, así que vamos a hablar también un poquito de esos últimos años que fueron muy complicados, en la cual él tuvo muchas pérdidas afectivas, murió su esposa, murieron sus hijas. Entonces, de una u otra manera, él se sentía muy solo y pues creó este club de niñas. Le voy a contar lo que se sabe al respecto porque también quiero aclarar algo, que nunca se le probó que en este club de niñas él hiciera algo incorrecto. ¿Ok? Eso también hay que decirlo. Sí es extraño que un señor de 70 años cree un club de niñas, al día de hoy no lo veríamos bien, pero les voy a leer lo que se ha escrito con respecto a estos últimos años de la vida de Mark Twain y que sean ustedes los que decidan. En lo personal yo creo que, aunque él dijo algunas cosas con respecto a este club de niñas, porque lo entrevistaron y era algo un poco extraño, en mi opinión muy personal, ¿okay? Como profesora, como periodista, creo que él no hizo nada incorrecto con estas niñas. Recordemos que estas niñas crecieron, estas niñas tenían padres, los padres autorizaban que las niñas fueran a la casa de Mark Twain y honestamente nunca se documentó y nunca se ha probado que él haya hecho algo incorrecto. Pero lo que voy a hacer es darle la información y ustedes deciden como siempre. Bueno, pedirles que si es la primera vez que están viendo un video en este canal, por favor se suscriban, me regalen un like y compartan el link de este video en sus redes sociales, porque nos estamos acercando a los 30,000 suscriptores, que espero que en unos 2-3 meses lleguemos, y eso lo puedo lograr solo con tu apoyo. Así que por favor, comparte, regálame un like, comparte este video en tus estados de WhatsApp con personas que están aprendiendo español, con personas que les gusta la historia y que están ahora probablemente haciendo un ensayo y pues están perdidos y necesitan un poquito de luces. También recordarte que si deseas recibir clases conmigo vía Meet o vía Zoom, lo único que tienes que hacer es unirte a mi programa de membresías. Hay un botón al lado del botón suscribirme que dice unirme. Ahí se despliegan todos los niveles de membresía y puedes elegir la que te convenga si necesitas que yo sea tu tutora. Y bueno, también mandar un poquito de saluditos a la gente que siempre apoya la producción de contenido de este canal. Saluditos especiales a Rodolfo, a Mariana, al Planeta de Abraham, a Noé, a Miguel, a Luisa, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Verónica, a Janet, a Arelis y a Nadia Caruni. A todos ustedes que todos los meses envían donativos a este canal y me animan a seguir creando contenido que no crean, consume tiempo, esfuerzo, recursos, pero aquí estamos al pie del cañón. Muchas gracias a todos los que envían su donativo todos los meses. Y si quieres hacer lo mismo, solo tienes que unirse por $2.49 al mes. Un poquito antes de iniciar nuestro pequeño comercial, si estás desesperado en este momento porque necesitas la ayuda de una tutora que te permita aprobar un curso de literatura, de poesía,
de teatro, de creación artística y literaria, de microliteratura, si necesitas ayuda para analizar una obra literaria o para elaborar una tesis de investigación o monografía, yo soy la solución a tu problema. Puedes unirte a mi programa de membresías desde $34.99, que te da acceso a 2 clases al mes, $99.99, que te da acceso a 5 clases al mes, $249.99, que te da acceso a 10 clases al mes, y finalmente $399.99, que es mi nivel Premium, sobre todo para aquellas personas que necesitan el apoyo de una tutora en la elaboración de tesis de investigación. Bueno, pues vamos a iniciar un poco con la explicación rápida, un poco teórica, de lo que es un ensayo biográfico, porque hoy vamos a aprender a elaborar un ensayo biográfico sobre la vida de un escritor famoso, que es un tipo de asignación que se deja muchísimo dentro de la asignatura de lengua y literatura, ¿okay? Que nos interesa a nosotros como profesores, que ustedes aprendan a hacer tesis de investigación, que ustedes recuperen información, y eso se puede probar perfectamente cuando se envía la elaboración de un ensayo biográfico. Y bueno, ¿qué es un ensayo biográfico? Un poquito de teoría rápidamente. Ustedes saben que yo no soy una docente teórica, de hecho en mis tutoriales poca teoría explico. Siempre por eso lo explico todo a través de un ejemplo, que es la mejor manera de aprender. Yo les puedo dar muchísima teoría hoy, pero hasta que ustedes no lean un ensayo biográfico y lo dividan en partes, no van a entender cómo se realiza. Entonces por eso es que la parte conceptual es algo que vamos a revisar rápidamente. Un ensayo biográfico es un ensayo donde se aborda la vida y la obra de un escritor famoso. Ustedes pueden hacer un ensayo biográfico de cualquier escritor de la literatura universal, o pues puede ser un ensayo enviado. O sea, a veces los profesores lo que hacemos es dividir en la sección y pues a cada estudiante le asignamos un escritor diferente. Por ejemplo, puede ser la vida de Mark Twain, que es la que vamos a tener hoy, la vida de Gustave Flaubert, o sea, de cualquier escritor importante. Todo ensayo biográfico se estructura en introducción, desarrollo y conclusión. Además, en este ensayo es muy importante incluir fechas que marquen acontecimientos relevantes de la vida de este escritor. También es recomendable que ustedes busquen curiosidades de la vida de estos escritores que pues impacte al lector y le atraiga. También es importante que ustedes incluyan citas directas de menos de 40 palabras y también de más de 40 palabras, porque esto es una manera de demostrar que ustedes manejan APA séptima edición. Recuerden también que es recomendable incluir algunas citas parafraseadas. Recuerden que la diferencia es que en la cita directa ustedes copian y pegan las ideas de un autor, siempre dándole el crédito, pero en la indirecta o parafraseada ustedes lo dicen en sus propias palabras. También recuerden que deben de aplicar sangría de primera línea a todo el ensayo. Se debe aplicar sangría francesa en la lista de referencias, que no lo olviden. También yo les recomiendo utilizar Times Roman 12. Recuerden que el trabajo solamente se tiene que alinear a la izquierda. La numeración de páginas se coloca arriba y a la derecha, no se coloca abajo, no se coloca tampoco a la izquierda, no se le ponen muñecos, ¿ok? Porque pues este es un trabajo académico ya de corte universitario. La lista de referencias se coloca además en orden alfabético y se le debe quitar el hipervínculo al URL. También recuerden que las citas directas llevan siempre número de página, mientras que las indirectas nunca llegan. También, si recuperan una fuente con más de 3 autores, solo van a colocar el primer autor seguido del Herol y van a mencionar todos los autores en la lista de referencias. Si es un autor o 2 autores, esto sí va en el cuerpo del ensayo. Otra cosa importante es que las citas directas de menos de 40 palabras tienen que llevar comillas y las citas directas de más de 40 palabras se colocan en párrafo aparte y con mayor margen o sangría. Esto lo vamos a ver en el desarrollo del ensayo. Recuerden que las citas parafraseadas no llevan comillas y van dentro del desarrollo del ensayo. Y también recuerden que la cantidad de autores y la fuente de donde tomaron una determinada información puede colocarse de manera narrativa o de manera parentética. Bueno, vamos a iniciar entonces con la vida de un grande, indudablemente de la literatura, del gran Mark Twain. Y vamos obviamente a empezar el ensayo biográfico con un título que sea atractivo, ¿no? Que dé ganas realmente de leer la información. La vida de Mark Twain, el famoso escritor con un club de niñas llamado Innocent at Home.
o inocencia en casa. De hecho, me pareció que era valioso rescatar este dato porque pues sus últimos años estuvieron llenos de muchísima polémica por este tema de las niñas, entonces me pareció que para el título era importante mencionar este tema de la controversia. ¿Ok? Porque en muchos sitios, muchas páginas a veces solamente reseñan la vida del escritor, la parte positiva, y evitan este tema de la controversia. Yo en este sentido creo, como periodista y comunicadora social, que lo mejor que uno puede hacer ante la controversia es abordarlo, ¿ok? Para que la gente tome su decisión. Pero no es como hacernos los locos como si esto nunca hubiera sucedido. Esto no le quita para nada validez ni al escritor ni a su obra, sino que lo que permite es un acercamiento más humano, que al final es lo que queremos todos los profesores, que ustedes después que vean este video vayan a leer esas maravillosas novelas que nos dejó Mark Twain, que además son series y películas y se las ultra recomiendo. Hay una serie muy buena que está en Amazon Prime, otra que está en Netflix sobre la vida de Mark Twain. Está sumamente recomendada por mí, muy apegado a la realidad. Vamos a ver la introducción. En la introducción, obviamente, vamos a hablar un poquito los aspectos más importantes de la vida del escritor. Y recuerden que en el link de la descripción siempre les dejo mi ensayo por si ustedes lo quieren descargar y revisar detenidamente. Ok, empecemos con la introducción, donde vamos a hablar un poquito del escritor. Mark Twain fue el escritor de obras tan importantes como Las aventuras de Tom Sawyer o Las aventuras de Huckleberry Finn. Nacido en el seno de una familia humilde y con un padre irresponsable, Mark Twain tuvo que trabajar desde muy pequeño, con tan solo 11 años. Su sagaz humor y su inteligencia lo hicieron triunfar como escritor y se volvió un conferencista muy renombrado en Europa, sobre todo. Sin embargo, uno de sus socios lo traicionó y le robó más de $4 millones, dejándolo bastante endeudado. En sus últimos años sufrió la pérdida de su amada esposa Olivia y de sus hijas, de varias de sus hijas, lo cual lo sumó en una profunda depresión. Esto hizo que explorara ideas paranormales para comunicarse con su familia muerta. Esta es la historia de un hombre soñador que, según él mismo dijo, vino al mundo con el cometa Halley y también se fue con él, que es una gran curiosidad sobre la vida de Mark Twain que van a entender al final del ensayo. Un hombre que fue un duro crítico de la sociedad de su época y que sentó posiciones fuertes en torno a la marginación y a la esclavitud. También él ha sido objeto de mucha polémica porque él en uno de sus libros utilizaba mucho la palabra nigger o la palabra negro, así que en algunas universidades, colegios han querido vetar sobre todo las aventuras de Huckleberry Finn. Y las personas que creen que vetando un libro van a cambiar algo son personas que además no conocen la vida de Mark Twain, porque Mark Twain jamás fue racista, nunca lo fue. Y eso también me gustaría que lo dejáramos claro en el ensayo de hoy. Fue un hombre que no murió rico, ¿ok? A diferencia de otros escritores que hemos abordado en el canal, él obtuvo fama, pero debido a los problemas económicos, a varios malos negocios que realizó y a que lo estafaron, pues sí va a morir famoso, pero pues no va a dejar una gran herencia. Pero sí va a sentar un antes y un después en la literatura norteamericana. La historia de Mark Twain es una historia de superación y de trabajo constante, que nos demuestra el poder de los sueños y de la ironía, pero también es la historia de un hombre que vio sus últimos días opacados por el escándalo de su club de niñas, el cual se desarrollaba en su casa. Entonces ven, hemos en la introducción presentado a nuestro espléndido personaje, porque además la figura que nos convoca hoy es la figura de un grande de la literatura. No solo me encantan las novelas de Mark Twain, sino que me gusta mucho su vida. O sea, me gusta cómo a pesar de que él vino de un origen humilde, se esforzó, él tuvo que dejar la escuela siendo muy pequeñito, empezó a trabajar, pero siempre quiso salir adelante. Y eso me encanta porque era un escritor que no tenía nada garantizado. A diferencia de lo que va a pasar con Gustave Flaubert, que vamos a tener también la vida de él, para que ustedes vean que, bueno, evidentemente uno no elige dónde nacer, pero a veces el nacer en una familia rica, con todo garantizado, hace que, por ejemplo, nuestras novelas estén un poco más pulidas, que es lo que le pasó a Gustave Flaubert. Pero bueno, esa es historia para otro video. Entonces, la vida de Mark Twain es una vida súper interesante, además es una vida de superación, de esfuerzo, porque él fue un hombre que pues nació, ustedes van a entenderlo, en circunstancias muy complicadas. Entonces hay que empezar diciendo que el verdadero nombre de Mark Twain no es Mark Twain, sino que es Samuel Langford.
Clemens. Según explica Cata 2019, recuerden que esta es la manera de citar en APA séptima edición, ponemos el apellido del autor y el año de la publicación, fue un hombre con un gran ingenio. Su irreverencia y su oído fino para los diálogos y el humor transformó la forma de hacer literatura en su país, los Estados Unidos. Su historia, tal como él mismo contaría, empezó muy lejos de su estatus como celebridad mundial en un pequeño pueblito rural de Florida en Missouri. Mark Twain nació el 30 de noviembre de 1835, pero cuando tenía 4 años de edad, su familia se movió al pueblo portuario de Hannibal, en el que viviría su infancia y juventud a la vera del río Mississippi. Tal como plantea Lobo 2022, la vida de Mark Twain tuvo un inicio muy difícil, ya que nació prematuro y todos esperaban su muerte inminente al poco tiempo. Hasta los 4 años estuvo postrado en una cama, por eso les digo que él tuvo un gran espíritu de superación, de que las enfermedades no lo vencieran, los malos negocios tampoco le quitaran esa ironía y ese deseo por dejar una marca en la literatura. Y de hecho hasta los 7 años sufrió retraso en su crecimiento. De hecho, pues él no era un hombre muy alto debido precisamente a ese inicio complicado de salud. Además, él mismo contaba en sus conferencias que se cayó en varias ocasiones al río Mississippi, aunque pues obviamente nunca se ahogó, afortunadamente para nosotros, pero sí con esto él quiso decir que no tuvo papás muy responsables. O sea, su papá era un hombre pues que bebía, que se endeudaba, su mamá tampoco era una mujer como muy responsable y desde el inicio creo que él tuvo claro que iba a lograr lo que él trabajara, ¿no? Porque pues sus padres no eran el mejor entorno, pero también eso refleja mucho del carácter y de la personalidad de Mark Twain, que aunque nació con -2, como siempre les digo a veces en la historia de estos personajes, pues al final logró alcanzar sobre todo mucha fama, porque sí va a tener fortuna, pero no va a administrar muy bien su dinero. Además, en una ocasión, siendo niño, se emborrachó con un amigo y se fueron a dar un paseo por los tejados, y fueron confundidos con ladrones, así que casi lo matan en una ocasión y él lo contaba también en sus conferencias. Esto nos deja ver que Mark Twain era un niño súper travieso y súper aventurero, muy parecido a los personajes de sus novelas. Por otro lado, su padre era un hombre desordenado en los negocios y derrochaba todo lo que ganaba trabajando, por lo que la familia de Mark Twain pasó circunstancias muy difíciles, vivió pobreza y serias dificultades económicas. De hecho, pues él contó en algunas de sus conferencias que a veces pasaban hambre en la casa. En febrero de 1847, su padre contrajo una fuerte neumonía y murió, por lo que con tan solo 11 años, Mark Twain tuvo que comenzar a trabajar. Va a tener que abandonar la escuela, apenas va a concluir su 5º grado, y pues tiene que comenzar a trabajar como aprendiz de impresor en un periódico que había en el pueblito donde él vivía. El periódico se llamaba Missouri Courier. Y bueno, esto también es algo que nos refleja esos orígenes difíciles, humildes, como incluso él nunca fue a la universidad. Sin embargo, era un verdadero autodidacta y además le gustaba pulirse y leer mucho a grandes autores. Entonces, desde pequeño tiene que empezar a trabajar, tiene que comenzar a generar ingresos para ayudar a sus hermanos y para ayudar a su mamá. Con tan solo 18 años se aventuró a distintas ciudades de la costa oeste porque le encantaba conocer varios lugares de los Estados Unidos, le encantaba viajar, por eso él va a escribir varias novelas de viajes. Hasta que en 1857 tomó un barco a Nueva Orleans para luego partir a Sudamérica, ¿okay? Porque quería ir a probar fortuna. Pero en este barco conoció al piloto de vapor Horace Bixby, a quien le agradó muchísimo el muchacho porque Mark Twain además era muy cómico, muy divertido, caía bien enseguida, era un muchacho que hacía muchas bromas. Nuevamente les digo, a pesar de esos orígenes difíciles, era un hombre muy positivo que siempre estaba de buen humor. Entonces le cayó bien a este señor y pues decidió instruirlo en el oficio de piloto navegante. Esto de ser piloto navegante, pues ahora, y más de un barco de vapor, pues ahora no nos parecería realmente un trabajo. Pero en esta época era una ocupación súper bien pagada y pues se pagaban $250, pero para la época, o sea, era bastante dinero. Entonces Samuel, que todavía no se había colocado el nombre de Mark Twain, decidió estudiar durante 2 largos años para obtener la licencia de piloto fluvial y la va a obtener en 1859.
En esta época, Samuel también va a convencer a su hermano Henry para que se vaya a trabajar con él. Y entonces, pues va a haber un accidente en el barco y el 21 de junio de 1858, pues el barco donde trabajaba Henry tuvo un problema, hubo una explosión y el hermano de Samuel, que en ese momento todavía no se había puesto el nombre de Mark Twain, murió. Esto lo va a deprimir muchísimo y va a determinar también ciertos acercamientos a las actividades paranormales, porque además Mark Twain tenía una personalidad muy excéntrica. Entonces le gustaba todo este tema del más allá, él mismo decía que tenía poderes de telequinesis. Y bueno, no lo creo, o a lo mejor él se autoconvenció que tenía estos poderes, ¿no? Porque vamos a leer un poquito de qué lo llevó a la conclusión de que él tenía poderes especiales, pero sí sabemos que la muerte de su hermano lo afectó muchísimo y lo deprimió enormemente. El mismo Samuel contó años después, cuando ya se hacía llamar Mark Twain, que este es su nombre conocido, es su seudónimo, nadie lo conoce como Samuel, que él había tenido un sueño un mes antes y que había predicho la muerte de su hermano. De hecho, dice que él también predijo la muerte de una de sus hermanitas. Pues en este sentido, no tenemos pruebas, su misma mamá también decía lo mismo, que Mark Twain tenía poderes de telequinesis. En lo personal, pues como yo no creo en la telequinesis, pues no creo en esto. Sin embargo, les doy el dato. Y a partir de ese momento, él se va a interesar mucho en la parapsicología, la va a comenzar a estudiar de manera autodidacta y se va a integrar a un movimiento que se llamaba Sociedad para la Investigación Psíquica. O sea que este tema de la telequinesis él se la tomó muy en serio. Él lo estudió y de verdad pues se metió en este tema porque él creía que tenía habilidades especiales de contacto con el más allá. Pues eso yo no lo creo, pero este interés volvió en sus últimos años de vida cuando murió una de sus hijas. Luego, en 1861, explotó la guerra civil en los Estados Unidos, por lo que el comercio en el río Mississippi se interrumpió, así que Samuel pues perdió su trabajo. De hecho fue a la guerra, pero no le gustó para nada el ambiente, obviamente ahí en el frente, y solamente estuvo ahí 2 semanas, así que decidió unirse a su hermano mayor Orion, quien había sido nombrado secretario territorial en Nevada. Entonces viajaron juntos a Carson City, donde Samuel se entregó a inversiones especulativas en minería y explotaciones madereras, porque un dato curioso es que Mark Twain siempre quiso volverse rico. O sea, como él nació en un entorno con tanta necesidad, él siempre quiso disfrutar del sueño americano. Entonces, él había ahorrado relativamente bastante dinero trabajando como piloto y pues se gastó todo el dinero en varias inversiones, pues se queda sin nada y desafortunadamente pues no le fue bien, se gastó todo el dinero que llevaba, así que tuvo que volver a trabajar como periodista en el diario territorial Enterprise. Entonces, esto también es importante entenderlo, que creo que en cierta manera estaba predestinado para escribir, porque aunque él probó suerte en otras cosas, fue precisamente como periodista, como escritor y como crítico literario y conferencista que triunfó. Trabajando allí, se dijo a sí mismo un día que necesitaba un seudónimo que fuera fácil de escribir y de pronunciar. Y entonces recordó que mientras trabajaba en el río Mississippi era muy común una frase que era como un convencionalismo para la gente que se dedicaba a este entorno, y el convencionalismo era Mark Twain. Cuando alguien decía Mark Twain, esto indicaba que la profundidad era segura para la navegación, o sea que era un término que realmente se empleaba en ese entonces. Le gustó, le encantó la idea y comenzó a firmar a partir de ese día como Mark Twain, al punto que hoy nadie lo conoce como Samuel realmente, ¿no? Vean que esto es además una cita parafraseada, porque obviamente estoy mencionando solo el apellido del autor y el año y no la página, porque lo estoy explicando con mis propias palabras. Pues muy pronto se dio cuenta que tenía un gran talento para crear historias y además para crear diálogos con humor, porque una de las cosas que impresiona de la vida de Mark Twain es esa sagacidad, esa capacidad de generar risa y también de caricaturizar la realidad. Así que decidió escribir su primer libro, que se llamó La célebre rana saltadora del distrito de Calaveras, qué nombre, que se publicó en 1867. El libro tuvo buena acogida, así que decidió escribir otro, al que tituló Los inocentes en el extranjero.
Este libro lo lanzó definitivamente al estrellato de manera sorpresiva. O sea, ya era un escritor que prometía, era periodista, su primer libro había sido muy bien acogido, pero su segundo libro sí iba a ser... Y si son los últimos, los que escribe cuando ya se había casado con Olivia, ya tenía sus hijas, que son Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn, pues ni se diga. Pero bueno, con ese segundo libro él va a obtener fama. Además, él escribe el libro cuando el diario Alta California, donde trabajaba y colaboraba, lo envió a cubrir varios eventos en un crucero de lujo con destino a Europa y Tierra Santa. Aunque para la mayoría, y me río porque Mark Twain tenía esta capacidad de burlarse de todo, aunque para la mayoría de los viajeros del crucero la empresa era cuestión de principio y de religión, a Mark Twain esto realmente le causaba risa, así que escribió un libro burlesco y muy irreverente. Este estilo cargado de humor e ironía le gustó mucho a la creciente masa lectora, definiendo así su sello personal, ya que siempre fue un escritor que se burlaba de los protocolos, las buenas costumbres y las actitudes dogmáticas. Y es que realmente este era Mark Twain, ¿no? Era muy burlesco con todo. Por otro lado, este viaje también sería muy importante en el ámbito personal, ya que en el viaje conoció a Charles Landon, quien de hecho pues se va a hacer familiar suyo. Este hombre era perteneciente a una familia rica y se hizo muy amigo del escritor y le enseñó una foto de su hermana Olivia, que era muy bonita. A Mark Twain le gustó mucho la hermana de Charles e insistió en conocerla. Al principio a la familia Landon no le hizo mucha gracia este escritor bohemio y sin fortuna, porque cuando uno ve las fotos de Mark Twain, realmente, bueno, no es que fuera feo, no, era un hombre atractivo, pero siempre andaba como muy despeinado, o sea, le vemos esos pelos parados, entonces yo me imagino a Mark Twain llegando a la casa de esta familia súper rica para conocer a Olivia, y imagino que los padres habrán dicho, ¿qué es este loco? Que además no tiene fortuna, que se ve todo desordenado, pero nuevamente la personalidad, lo divertido que era, le cayó en gracia a la familia. Así que tras un largo periodo de insistencia, obtuvo el consentimiento de los padres de Olivia para casarse con ella, porque se había enamorado del hermano de Charles. Se casaron en 1870 y tuvieron 3 hijas, las que llamaron Susie, Clara y Jean. En este periodo, Mark Twain escribió sus obras más importantes, Pasando fatigas, Viejos tiempos en el Mississippi. El río Mississippi siempre, como él nació ahí, muy cercano, pues va a estar muy presente en su obra, La Edad Dorada y finalmente sus 2 novelas más importantes que lo han inmortalizado al día de hoy, y se las súper recomiendo, Las aventuras de Tom Sawyer, que se publica en 1876, y Las aventuras de Huckleberry Finn, que se publican en 1885. Obras excelentes. En lo personal, a mí me gustó más Las aventuras de Tom Sawyer, pero sin duda las novelas son muy buenas. Este último libro, Las aventuras de Huckleberry Finn, que él publica en 1885, ha sido objeto de una gran controversia en los últimos años porque en el libro aparece en reiteradas ocasiones la palabra negro o la palabra nigger, por lo que algunas escuelas y universidades han querido vetar el libro porque lo han considerado racista. Sin embargo, esta es una idea realmente sumamente injusta con la obra de Mark Twain, quien siempre fue un abolicionista y se declaró de manera muy abierta en contra de la esclavitud. Pero la obra, por fortuna, obtuvo reconocimiento rápidamente por darle voz a un niño de morales súper reprochables, porque recordemos que el niño es adoptado por una señora, una solterona rica, y entonces ella quiere pues hacerlo como un señorito, pero el niño se rehúsa, no quiere tener modales en la mesa, no se quiere lavar las manos, no se quiere bañar, entonces el niño se rehúsa a adaptarse a la sociedad, ¿no? Es un niño irreverente, muy parecido, les decía, a la personalidad del mismo Mark Twain, que era así, muy irreverente. Pero, pues con el paso del tiempo, a pesar de este éxito inmediato prácticamente del libro, comenzó a haber fuertes críticas por el tratamiento que Mark Twain le había dado a uno de sus personajes, que es Jim. Jim era un esclavo negro que había escapado y luego se encuentra con Huckleberry Finn y entonces se hacen amigos y Huckleberry y Jim deciden, o Huckleberry decide ayudar a Jim a obtener su libertad, ¿no? A grandes rasgos es eso.
Pero bueno, realmente hay algunas ideas que un poco cuando uno lee el libro le resultan algo chocantes, pero en este sentido debo de aclarar que no es porque Mark Twain fuera racista, sino porque él quería reflejar la realidad, o sea, él quería causar ese impacto en el lector cuando uno lee la palabra negro, negro o algunas ideas un poco duras. Por ejemplo, hay conversaciones donde Huckleberry le dice a Jim que él no entiende algunas cosas porque él es negro. En ese sentido, si leemos esta obra al día de hoy, podríamos encontrarle un montón de errores o de ideas racistas, pero realmente hay que entender en qué momento se escribió la obra. Y recordemos que Mark Twain estaba al fin y al cabo en un entorno racista. Entonces, él lo que intenta simplemente es reflejar la realidad de la época, pero no es un libro racista. Claro que estas palabras, estas ideas, estos comentarios, okay, algo incómodos porque cuando uno los lee sí te genera incomodidad, pues no le gustó al movimiento de los derechos civiles en los años 50 y 60, por lo que Twain usó epítetos fuertes en boca de varios de los personajes en este libro, Las aventuras de Huckleberry Finn, y algunas ideas que hoy se podrían considerar racistas. Sin embargo, como les digo, esto es una visión injusta y absolutista, ya que lo que hizo Mark Twain fue reflejar la sociedad para burlarse de ella. Fue una manera de criticar la sociedad. Además, el libro se vendió muy bien y Mark Twain en ese momento ganó muchísimo dinero, pero también comenzó a hacer algunas inversiones desafortunadas. Y uno de sus amigos lo estafó, le robó más de $4 millones, para que también nos demos una idea de cuánto dinero tuvo en algún determinado momento Mark Twain, porque 4 millones, estamos hablando en 1800, habrán sido al día de hoy como 20, 30, 40 millones. Entonces, él obtuvo fama, reconocimiento y dinero con sus obras. Lo que pasa es que desafortunadamente no tenía buen ojo para los negocios. Entonces, en 1890, debido a que le roban muchísimo dinero, tiene que vender todas sus propiedades en los Estados Unidos y mudarse con toda su familia a Europa, donde la vida en ese momento era un poco más barato. Dispuesto a recuperarse económicamente a pesar del golpe, organizó una gira de conferencias en más de 100 ciudades y volvió a generar muchísimo dinero. Así que volvió a los Estados Unidos en 1900 y se instaló en Riverdale. Por desgracia, a pesar de haberse recuperado de las pérdidas económicas, esos años fueron muy duros para él porque va a perder a su esposa Olivia. Y esta pérdida, tenemos que decirlo, fue el inicio de un periodo marcado por la polémica que rodeó de manera muy fuerte los últimos años de Mark Twain y que de una u otra manera creo que no fue buena publicidad para su obra. En ese momento él creó un club de niños, ya vamos a hablar de eso, y la prensa inmediatamente le cayó encima y comenzó a documentar todo lo que estaba pasando. Y entiendo, ¿ok? Este concepto de crear un club de niñas, una persona mayor, pues generaba suspicacia, ¿no? Según plantea Batalla 2018, Mark Twain creó lo que él llamó su colección de niñas, o el Angel Fish and Aquarium Club. Este era un club que tenía una docena de miembros entre los 10 y los 16 años. Pero cálmense, ¿ok? Los que están ahorita en el video, tranquilos, ¿ok? Realmente nunca se probó que él les hiciera nada malo a estas niñas. Pero sí, pues tenía un club donde habían menores de edad y con estas niñas Mark Twain además mantenía correspondencia. Y las niñas también lo visitaban en su casa. Y en los últimos años se han descubierto varias cartas y les traje pues probablemente la carta que ha generado mayor incomodidad por parte de los académicos para que ustedes vean un poco qué es lo que sucedió, ¿no? Bueno, él mandó una carta y decía lo siguiente: en cuanto a mí, colecciono mascotas, chicas jóvenes, niñas de 10 a 16 años, chicas bonitas, dulces, ingenuas e inocentes, criaturas queridas para quienes la vida es una alegría perfecta, sin heridas, sin amarguras y solo unas pocas lágrimas. Entonces, obviamente, cuando esta carta se descubrió, pues fue un escándalo enorme, 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 que alimentó todavía más las dudas que existían alrededor de lo que se hacía en este club de niñas. En estas cartas además se incluían invitaciones para que las jóvenes lo visitaran en su casa, en Reading, Connecticut, a la que él llamó The Innocent at Home. Él va a poner un letrerito a la entrada de su casa que decía The Innocent at Home, que es la inocencia en casa.
Por otro lado, la prensa comenzó a registrar este comportamiento con bastante recelo, ya que en un viaje que hace Mark Twain a Bermudas iban varias de estas niñas, ellas lo acompañaron y se pasearon por el barco con un prendedor identificatorio del club. Entonces, obviamente, esto inmediatamente levantó las alertas, la suspicacia, o sea, él viajaba con este montón de niñas de 10 a 12 años que iban con un prendedor. Entonces, era como bastante extraño en ese momento. Por otro lado, en la autobiografía que escribió el mismo Mark Twain, que la revisé para poder hacer esta transmisión en vivo, que se la súper recomiendo, él registró un pasaje donde recreó una conversación con una niña de 12 años. Y pues aquí les traje un fragmento del pasaje para que ustedes tomen sus decisiones, pero también yo voy a darles mi opinión. Dice el pasaje así: el primer objeto que vi en ese lugar espacioso y de gran alcance fue una niña pequeña, sentada en una mesa para dos, muy solitaria. Me incliné sobre ella, le di unas palmaditas en la mejilla y le dije de manera cariñosa y con compasión: ¿por qué, querida y pequeña Brimona, tienes que desayunar de manera tan desolada? Entonces, vean aquí que esto es una cita directa de más de 40 palabras y parentéticamente indico el apellido del autor, el año de la publicación y la página donde la encontré. Con respecto a este encuentro, la niña dijo poco después que le gustaría casarse con el escritor. Y esto pues detonó más alertas todavía, pero la cosa no paró allí. La prensa descubrió que Twain mantenía correspondencia con Frank Newell. No, me van a perdonar por la pronunciación de los apellidos, pero pues no sé si se pronuncian así, pero Frank Nunali, una joven de 16 años a la que visitó durante el viaje que hizo a Inglaterra para recibir un título honorario de Oxford en 1970, y también su relación con Dorothy Quick, que tenía 9 años. Pero detengámonos porque hay que entender en qué consistía esta relación. La relación se documentó en muchas cartas, aunque parece que todo quedó en el plano de lo indefinido. Es decir, lo único que se ha encontrado es que Twain le expresaba a estas niñas que le tenía gran cariño y que las extrañaba. Sin embargo, en ningún momento hay ninguna alusión física, tampoco hay ningún mensaje inapropiado. Los mismos padres de estas niñas mandaban a las niñas a la casa de Mark Twain. Entonces, en este sentido, es complicado porque siento que es muy fácil desacreditar a un escritor cuando tiene comportamientos erráticos o comportamientos extraños, pero hay que tener cuidado y no sacar conclusiones apresuradas, ¿no? La verdad es que sí creó un club de niñas, sí me parece que no fue del todo correcto, pero en lo personal, si ustedes me preguntan, yo creo que el acercamiento de Mark Twain a estas niñas no era un acercamiento físico. Esa es mi opinión. Creo que él se sentía solo. A lo mejor tenía algún tipo de fijación con la inocencia, ¿ok? Un poco lo que le pasaba a Lewis Carroll, pero no creo que bajo ningún concepto haya sido un abusador. En estos años, además, la tragedia lo acompañó de nuevo. Primero, su hija mayor Susan murió a los 24 años de meningitis, y en 1908 Jean, su hija menor, se mudó con su padre, pero al ver este tema del extraño comportamiento que él tenía, que llevaba niñas, aunque insisto, no creo que les haya hecho nada, ella se molestó y huyó de la casa. Pero va a morir un año después ahogada en la bañera, algo que cuando lo leí me pareció súper creepy, durante un ataque epiléptico, ¿no? La niña tenía ataques epilépticos y se estaba bañando en un momento, tiene el ataque, no se dan cuenta y ella se ahoga en la bañera. Entonces esto a él lo deprime muchísimo. Además, él había tenido también un varón, pero el varón había muerto como a los 10 meses de nacido, o sea, no había vivido mucho. Pero obviamente, pues perder tantos hijos, esto le dolió muchísimo. Cuando su hija Clara se dio cuenta del comportamiento de Mark Twain, de esto que tenía un club de niñas, que además él le llamaba pececillas, pues se fue a vivir con él y muy molesta por el comportamiento de su padre, arrancó el cartel que decía Innocent at Home y clausuró totalmente el famoso club de niñas, en el cual pues no sabemos muy bien lo que pasaba, tal vez había algún tipo de comportamiento dudoso, pero es que no hay pruebas de nada. Justo es decir que nunca hubo un padre que denunciara al escritor por nada de eso y que los padres mandaban a las niñas a la casa de Mark Twain. Tampoco hubo niñas que lo acusaron de ningún comportamiento inapropiado. Por tanto, al día de hoy es muy difícil saber
si la relación de Twain con estas niñas fue la de un abuelo o de algo más. La situación divide opiniones definitivamente. Algunos autores consideran que esta relación se debía a lo solo que se sentía el escritor en sus últimos años de vida después de la muerte de su esposa y de sus hijas, ya que no tenía nietos. Y hay quien piensa que esta correspondencia incluía un comportamiento inapropiado. Es muy difícil saberlo. De hecho, investigué muchísimo en diferentes plataformas, diferentes lugares, y todo lo que encontré fueron opiniones diferentes. Según plantea Gamero 2016, esto fue un artículo enfocado directamente a este club que tenía Mark Twain, las visitas que hacía el escritor a estas niñas se debía a que se sentía triste y aburrido. O sea, hay escritores que piensan que era más bien el acercamiento de un abuelito. ¿Qué hacía un hombre de 60 años con un grupo de niñas? Dice este escritor Gamero. Pues toda clase de cosas de abuelos. Twain les invitaba a conciertos y al teatro. Iba a visitarlas para jugar con ellas a las cartas, al billar, o le llevaba algún libro para leer. En alguna ocasión, varios de estos pececitos, o niñas, porque le decía así pececitos, se divirtieron con él montando en un carro tirado por un burro. Twain bautizó su hogar con el nombre de Casa de la Inocencia en honor a las niñas que lo visitaban. Fíjense aquí que esto es una cita de más de 40 palabras y por esa razón está en párrafo aparte. Vean ustedes que estoy incluyendo una narración parentética porque dentro del ensayo pongo el apellido del autor, el año de la publicación, la cita, que es todo esto, y luego la página. También pude haberlo hecho, haber puesto la cita y parentéticamente, haber puesto aquí Gamero, perfectamente, Gamero 2016 y luego la página. Ambas formas son correctas. Por tanto, pruebas de algún abuso físico no existen. De hecho, algunas de estas niñas fueron entrevistadas al llegar a la adultez y dijeron que Twain nunca las tocó de manera inapropiada. O sea que estrictamente lo que ellos hacían o lo que hacían las niñas cuando llegaban con el escritor era leer, ir al teatro, pero que nunca pues le hizo absolutamente nada. Y obviamente yo comprendo que ante la mirada muy inquisidora de la sociedad de hoy, pues esto no luce bien, pero recordemos que el mismo Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, también tuvo este tipo de comportamiento, porque en esta época recuerden ustedes que el mejor modelo de belleza era la inocencia. Entonces, el mismo Lewis Carroll también tenía este tipo de comportamiento, o sea, siempre andaba con juguetes, estaba rodeado de niños, escribía para niños. Entonces, me recordó muchísimo la vida de Mark Twain. Entonces, me parece que es algo de este tipo, ¿no? Que se sentían solos y querían este tipo de compañía. Obviamente, como les insisto, pruebas no hay, pero cuando uno lee a Mark Twain, lee su vida, honestamente, no identifico ningún rasgo psicopático en él, honestamente. Y además, esta no fue la única excentricidad de Mark Twain, porque la verdad es que él era muy excéntrico. Si lo vemos con el pelo todo parado y si buscan documentales sobre la vida de Mark Twain y si se fijan en la miniatura de este video también, van a ver que realmente él era un irreverente, ¿no? Y además consideraba que había nacido con habilidades especiales y que tenía poderes de telequinesis, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso también. Según plantea Lobo 2022, así citamos, ¿no? Hacemos una narración dentro del ensayo, esto viene una cita. Twain se consideraba un psíquico y un predictor del futuro. No permitió nunca que le llamaran clarividente, sino que se llamaba a sí mismo un telégrafo mental. Contaba en sus conferencias que descubrió su supuesto don por casualidad cuando envió algunas cartas a personas que le aparecían en sus sueños y éstas le contestaron que habían tenido pensamientos similares de los mismos hechos. La propia madre del escritor decía que él era clarividente o un telégrafo mental, como le gustaba llamarlo, porque le decía a sus amigos que el niño había nacido con este talento y que ella lo había descubierto una vez que él tuvo un sueño, porque Mark Twain padecía de sonambulismo, o sea, hablaba y caminaba dormido. Entonces, en una ocasión, cuando él estaba dormido, no estaba hablando, predijo supuestamente la muerte de una de sus hermanas y ella efectivamente murió a los pocos días de fiebre amarilla, pero honestamente esto no me parece la prueba de nada, porque si la niña estaba enferma,
pues seguramente estaban hablando en la casa que la niña podía morir, que se había complicado, habían llamado a un médico. Entonces, honestamente, esto no es prueba absoluta de nada. Pero de ahí, pues, se agarró la mamá y probablemente Mark Twain quiso creer que él había nacido con estas habilidades especiales. Y pues recordemos también que supuestamente él predijo la muerte de su hermano Henry, ya que tuvo un sueño y lo vio acostado en un ataúd. Eso es lo que decía Mark Twain, pero recordemos que Mark Twain era así, o sea, era excéntrico, era una persona muy irónica. No creo que la mitad de las cosas que dijera estuvieran fundamentadas realmente en la verdad, sino que él era así, era muy excéntrico. Entonces, después de la muerte de su esposa Olivia, también Mark Twain intentó comunicarse con ella en sesiones espiritistas, algo que pues nunca consiguió, y entonces pues sabemos que en sus últimos años, además de haber creado su famoso club de niñas, que fue un escándalo para la época, también le gustó este tema de la telequinesis, el espiritismo, y él mismo pues se consideraba que tenía habilidades para conectar con el Maya. Si me preguntan a mí, pues yo no creo en absolutamente nada de eso. Entonces creo que simplemente él era un excéntrico y probablemente él sí se creía que había nacido con alguna habilidad especial. Pero pues no creo que haya sido así. Twain fue excéntrico de hecho incluso al momento de morir, y esta es una curiosidad súper interesante. Su nacimiento había coincidido con el paso del cometa Halley, así que le dijo a sus amigos que quería morir en una fecha cercana al retorno del cometa a la Tierra, y su predicción se cumplió. De hecho, murió en Redding, Connecticut, de un ataque al corazón a las 6 de la tarde del 21 de abril de 1910 a sus 74 años de edad, un día antes del evento cósmico. Y bueno, si lo vamos a juzgar por este último hecho, realmente su predicción sí se cumplió. Entonces, ven, hemos analizado a través del ensayo biográfico los eventos más importantes en la vida de Mark Twain. Hemos hecho una introducción donde hemos presentado al personaje, hemos mencionado que fue un famoso escritor. En el desarrollo mencionamos quiénes fueron sus padres, dónde nació, con quién se casó, quiénes fueron sus hijos, cuáles fueron sus intereses, cuáles fueron sus obras más importantes, sus éxitos, sus tragedias, sus desgracias, y obviamente pues hemos hablado de la vida del escritor, hablando también un poquito de la polémica. Y recuerden que en un ensayo, cuando hay este tipo de polémica, ustedes no se tienen que posicionar en cualquiera de los dos bandos, o sea, ustedes simplemente ofrecen la información, ¿no? Hay quien piensa que no fue correcto y hay quien piensa que en realidad era más el acercamiento de un abuelito. Y si me lo preguntan a mí, yo creo que él se sentía solo en sus últimos años de vida, y honestamente creo que lo que sentía hacia esas niñas era un cariño. Pues no creo en lo personal, como les digo, habiendo leído a Mark Twain, habiendo estudiado su obra, no creo que él les haya hecho absolutamente nada negativo. Esa es mi opinión. Y ahora vamos a hacer la conclusión del ensayo biográfico, donde vamos a dar los aspectos últimos y vamos a fomentar una reflexión en el lector. Vean, Mark Twain fue un escritor talentoso y excéntrico. Nació en una familia muy pobre, por lo que trabajó como marinero y periodista, decidido a triunfar con su trabajo y con su esfuerzo. Lo logró, con su agudo humor y su capacidad para caricaturizar la realidad y burlarse de ella. Se involucró en ciertos negocios en los que perdió muchísimo dinero, por lo que tuvo que vivir un corto periodo de tiempo en Europa. Sus últimos años de vida se vieron salpicados por el escándalo, ya que creó un club de niñas a las que llamaba pececillas. Las niñas lo visitaban en su casa e incluso él se dejaba fotografiar con ellas. Por eso les digo que yo pienso que aquí no pasó nada, porque si él hubiera hecho algo incorrecto, él no se hubiera dejado fotografiar, porque hay un montón de fotografías de Mark Twain con estas niñas. Entonces, la persona que oculta algo no hubiera dejado que cuando llegaran los periodistas a su casa lo fotografiaran con estas niñas. O sea, no lo hubiera ocultado. Entonces, esto era algo que todo el mundo sabía. De hecho, las niñas lo visitaban en su casa e incluso se fotografiaban con él, y algunas de hecho salen sentadas en sus piernas. Entonces, nunca se comprobó que tuviera comportamientos inapropiados hacia ellas,
Sin embargo, obviamente esto no fue bien visto por la sociedad de su tiempo. Y por eso en los últimos años su hija decidió cerrar todo esto y pues tratar de eliminar que eso incluso saliera en la biografía de Mark Twain, pero la realidad es que sí pasó. Además, él mismo predijo la muerte de sus hermanos y aseguró que moriría en una fecha importante vinculada al cometa Halley, y de hecho lo logró. Mark Twain fue un hombre con matices extraños, pero sin duda escribió novelas fantásticas que lo hacen perdurar al día de hoy como uno de los escritores norteamericanos más importantes del mundo. Y como les decía al inicio de la transmisión, el mismo Ernest Hemingway dijo que hubo un antes y un después en la literatura norteamericana precisamente gracias a Mark Twain. Y bueno, la última parte de nuestro ensayo obviamente es la lista de referencias. Recuerden que la lista de referencias debe estar ordenada alfabéticamente, debe tener sangría francesa y debe incluir el URL para que cualquier persona que quiera recuperar el ensayo de ustedes pueda revisar su lista de referencias. Aquí se los dejo por si ustedes lo quieren leer. ¿Ok? Y bueno, esa ha sido la manera en que ustedes pueden elaborar un ensayo biográfico de un escritor famoso. Obviamente, si en este momento pues ustedes están estudiando a Mark Twain, les va a servir muchísimo la biografía, porque siempre conocer al autor nos ayuda a tener un acercamiento más exacto a la obra. Indudablemente me parece que fue un personaje muy importante para la literatura, es uno de los escritores norteamericanos más importantes, y sí comprendo todo este tema de la discusión que hay en torno a la vida de Mark Twain. Me encantaría que ustedes me dejen saber en los comentarios qué opinan de que él en sus últimos años creara este club de niñas. ¿Realmente ustedes creen que él hacía algo incorrecto en este club? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo les doy mi opinión, creo que no hacía nada malo, creo que él se aburría, se sentía solo e invitaba a las niñas a la casa. Les digo esto porque si él hubiera estado haciendo algo incorrecto, pues obviamente no lo hubiera contado, o sea, hubiera sido algo que se manejaba por debajo de la mesa, sino que lo hacía de manera abierta. De hecho, él invitaba, otro dato bien curioso, estas niñas eran normalmente hijas de amigos suyos. Entonces, ¿realmente ustedes creen que los padres de estas niñas iban a exponerlas a algo incorrecto? No lo creo, en realidad. Este club de niñas era algo extraño, porque él era extraño, pero no creo que los padres hayan enviado a las niñas a hacer nada malo, ¿no? Sencillamente creo que él se sentía solo, las niñas llegaban, eran amigas entre ellas, leían, iban al teatro con Mark Twain, y creo que en sus últimos años, como él se sintió muy triste porque murieron dos de sus hijas, murió también su esposa, entonces por eso creo que creó este club de niños. Pero realmente creo que detrás de esto no hubo absolutamente nada malo. Créanme que investigué muchísimo para hacerme mi propia idea, hacerme mi propia conclusión. De hecho, en uno de los documentales que vi se aborda un poco el tema, pero en lo personal creo que no hubo nada malo, creo que simplemente él era excéntrico. Y pues nada, ese es el personaje de Mark Twain. Les pido por favor que se suscriban a este canal, que me regalen un like, que compartan el link de este video en sus redes sociales, porque cada día somos más. Les mando un beso, un abrazo y recuerden, déjenme saber en la casilla de los comentarios lo que opinan de este famoso club de niñas. Bye bye.